Buenos días, nuevamente desde mi casa. Espero todos se encuentren muy bien. Y bueno, pues se les extraña. Es difícil hablarle a una cámara y no ver a nadie. Y bueno, pues estar bien desconectados. Pero espero estén bien. Esta semana tuve la oportunidad de hablar con algunos de ustedes, pero me gustaría hablar con cada uno de ustedes. No tengo el teléfono de todos, pero ya veré cómo le hago. Ah, entonces, hoy, hermanos, vamos a seguir hablando de la resurrección. Um, Recuerden que cada domingo celebramos la resurrección, no necesariamente un domingo al año, sino que nuestro cristianismo está basado en la resurrección, ¿cierto? Sin resurrección no hay cristianismo. Y vamos a iniciar con una oración como siempre. Señor, te damos las gracias por este día, te damos las gracias por permitirnos ver un día más, por estar frente a ti, Señor, recibiendo tus bendiciones. Te damos las gracias por tu palabra y rogamos, Señor, que tu palabra llene nuestro corazón. Te rogamos que abras nuestro entendimiento. Te rogamos, Señor, que nuestra fe no falte en tiempos en los que nuestras emociones pues son contradictorias, Señor, nos llevan de un lado a otro, donde la incertidumbre de lo que va a pasar y que a veces perdemos un poco de vista tu palabra, Señor, y nos preocupamos demasiado. Pero si no es así, te damos las gracias por el permitirnos permanecer firme también. Nuevamente rogamos tu bendición para entender tu palabra y te rogamos, Señor, porque esta pandemia termine pronto, para volvernos a reunir, para volver a estar gozosos contigo en un solo cuerpo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a dar lectura a Lucas 24:33. Recuerden la semana pasada, una disculpa por ello, problemas técnicos para subir un video. No lo puedo subir hasta en la tarde, después de que quizás la red estaba saturada. No sé qué pasó ahí. Pero los que vieron ese video, pues estuvimos viendo cómo la resurrección era importante y las pruebas de su realidad, que no es algo que nosotros hayamos fabricado para no sé, darnos ánimo o tener algo en qué creer, como muchos dicen. Bueno, esto no es algo en qué creer, ¿verdad? Esto es una realidad, esto es algo histórico. Histórico, pero no terminó ahí porque sigue en proceso y nosotros somos testigos de ello, como vamos a ver el día de hoy. Seguimos siendo testigos del Señor Jesucristo y esa es nuestra labor, ese es nuestro trabajo en el Señor. No es llenarnos con una actividad que nosotros hayamos deseado, que nos guste más que otras, que las pachangas, ¿verdad? O que nos sintamos culpables y estemos en esto para satisfacer esa culpabilidad. No, no es así. Pero vamos a ver lo que dice el texto. Vamos a Lucas 24. Vamos a leer de los versículos 33 al 49 en la versión de la Reina Valera. Y nos dice el texto, discúlpeme nuevamente, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Jesús se aparece a los discípulos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo,
no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Este es el texto, y quiero iniciar con una pregunta. ¿Alguna vez has experimentado esas altas y bajas que nuestras emociones a veces nos producen, ¿verdad? Confusión, dudas, quizá tristeza, una tristeza muy fuerte, como cuando dejas de ver a un familiar, por las razones que sean. Ya sea que ese familiar viaje a otro lugar donde tenga que estudiar, por ejemplo, uno de tus hijos, una de tus hijas, quinceañeros, y se alejan de casa. Seguramente es un momento difícil, en donde pues hay alegría, pero hay tristeza también. Ves a tus hijos crecer y pues te llenas de emociones. No los quieres dejar ir, pero a la vez sabes que es bueno para ellos. O por ejemplo, cuando hay algo esperado que finalmente llega a ti y no lo puedes creer, ¿verdad? Como por ejemplo el primer auto que tuviste. Esperabas tanto ese momento en el que deseabas un carro, y el día que lo tuviste, pues no podías creer lo que estabas viendo, lleno de emociones, de alegría, de excitación. Algunos que somos nerviosos, pues quizá de nervios no vaya a ser que yo vaya a tener un accidente, etcétera. Hay muchas emociones envueltas. Por ejemplo, pánico cuando enfrentas la muerte. ¿Alguna vez te has enfrentado a esa situación en la que pudiste haber muerto? Bueno, pues yo sí, y fueron momentos difíciles. Gracias a Dios salió todo bien. Dudas, ¿verdad? Los que pensamos: ¿será cierto esto que me están diciendo? ¿Será esto cierto? ¿Recibiré, no sé, en mi caso la ciudadanía? ¿Será cierto que me darán la oportunidad de volverme ciudadano? En tu caso, pues seguramente habrás experimentado otro tipo de dudas. ¿Qué hay de la desilusión, verdad? Entre las cosas que nos afectan. Como cuando estás esperando algo muy grande, esperas que las cosas sucedan a tu manera, a tu tiempo quizá, y no pasa. O alguien que te promete algo y simplemente no recibiste nada, o te defraudaron, ¿verdad? Esa desilusión o confusión. ¿Qué hay acerca del terror? ¿Alguna vez has experimentado esa sensación de terror? Por ejemplo, no sé si a todos les ha sucedido, pero a algunos nos ha sucedido. Cuando yo era pequeño, en casa de mi abuela, pues no sé qué pasaba ahí, había algunas cosas muy extrañas. No te voy a hacer la historia muy larga, esto es verdad, no te lo estoy contando o lo estoy inventando. Durmiendo yo en la cama, sentía en mis pies algo de frío. Pensé que pues, había descubierto mis pies, y revisé y estaba bien cubierto. Era un pequeño, como de 8 años. Y bueno, pues al no ver nada, pues traté de seguir durmiendo. Cuando volví a sentir los pies fríos, dije, bueno, pues ya lo había checado, pues seguramente hay una corriente de aire. Entonces no hice caso, pero inmediatamente sentí 2 manos, literalmente, sujetando mis pantalones. Inmediatamente sentí el jalón de los pantalones. Entonces cuando revisé, levanté la cobija, pues mis pantalones estaban a la mitad, hasta casi mis rodillas. Dije, ¿qué? Entonces, mi abuela era muy religiosa, entonces no encontraba yo sentido el por qué pasaban esas cosas. Pero ya había escuchado muchas cosas previas de mis familiares, de
de cómo ellos habían experimentado situaciones parecidas. Eso me causó gran terror. Y lo único que pude pensar es, Señor, no le pedí a nadie más, al Señor directamente, a Dios. Yo no quiero saber nada de demonios, no quiero saber nada de lo que muchos de mis parientes han experimentado, y pues yo no quiero saber nada. Por favor, protégeme. Y sí, dicho y hecho, Señor, hasta el día de hoy nos ha protegido muy bien, y sigo con esa esperanza. Entonces, con ese deseo. En general, hermanos, pues es familia. Hay muchas veces nuestras emociones nos pueden engañar y desilusionar y causar conflictos en nuestras vidas. Pero en nuestro caso, tú y yo, hermanos, pues debemos estar atentos a las evidencias que vienen de la palabra de Dios. Eso es nuestra firmeza, esa es nuestra vida, decía Moisés. Pon atención, con claridad, con entendimiento. No es una fe crédula, que alguien te dice algo y tú te lo crees. No, son evidencias que están dejadas, ¿verdad?, para que tú las estudies en todo momento. El Señor Jesucristo apunta a ellas y lo vamos a ver. Entonces debemos estar atentos a las evidencias en la palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Padre Celestial por discernimiento, para ser testigos de Cristo, porque ese es el propósito, ser testigos de Cristo hasta el día en que Él se manifieste nuevamente. Entonces, como propósito de este tiempo juntos, tenemos que aprender a analizar esas evidencias poco a poco. En este caso, pues es una narrativa muy sencilla. Y vamos a no olvidarnos del supremo propósito que Dios nos ha llamado. Veamos entonces lo que la Escritura nos dice y sigamos la narrativa. Dice en el versículo 33, desde donde comienzo, y levantándose en la misma hora. Ustedes recordarán que dos de sus discípulos, después de que en el día de la resurrección, ellos ya habían escuchado lo que las mujeres les habían dicho, de que el Señor Jesucristo no estaba en la tumba. Les habían comentado de la aparición de los ángeles, les habían comentado que no habían encontrado quizá los soldados romanos que se supone que estaban cuidando la guardia, de lo cual está registrado en los evangelios, cuidando el cuerpo como guardia, perdón. Y otros eventos, los ángeles, la tumba vacía, el lienzo. Los lienzos del Señor Jesucristo pues estaban ahí. No es que si se hubieran llevado un cuerpo, como muchos pretendían o pretenden, pues te llevas el cuerpo con todo y todo, ¿verdad? No te das tiempo de quitarle las vendas o los lienzos, el sudario, y te das el tiempo de doblarlo y lo pones a un lado. Simplemente te llevas todo, ¿cierto? En fin. Entonces, para ese tiempo, ellos ya habían escuchado muchos de estas experiencias que los discípulos del Señor habían tenido individualmente. Las mujeres, María Magdalena, Pedro, Juan. Entonces ellos, recordarás en Lucas, como Lucas nos narra de que ellos viajaban a una aldea que se llama Emaús, y fueron caminando, y el Señor Jesucristo se unió a ellos y les preguntaba, ¿verdad?, de qué cosas ellos estaban hablando, y a lo que ellos responden: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no ha escuchado de estos eventos? Lo cual nos dice que había mucha gente y todos comentaban el mismo asunto. ¿Cómo había sucedido esto? Dice: es el único visitante en Jerusalén que no sabe. Entonces el Señor Jesucristo se une a la conversación, les empieza a declarar, a revelar lo que Moisés, lo que los profetas, lo que el libro de los Salmos está escrito acerca de él, hasta que llegan a un punto en el que se empieza a anochecer, como eso después de las 6 de la tarde. Entonces Jesús hace como que quiere ir más adelante, y los dos discípulos lo invitan a quedarse, le ruegan que se quede con él. Por lo mismo, porque ya está anocheciendo, es peligroso, es tarde. Fue un viaje de 11 kilómetros, y no es un viaje de 11 kilómetros como en los terrenos que tenemos por aquí, ¿verdad? Todo pavimentado. Pues en Jerusalén las superficies pues no son muy rectas, muchas piedras, tierra, entre otras cosas. Entonces no es una superficie fácil de caminar, 11 kilómetros, y pues lo invitan a quedarse, y ahí es donde ellos lo reconocen cuando el Señor parte el pan. ¿Qué hizo el Señor Jesús para que ellos les fueran revelados sus ojos?
de que Él era el Señor Jesucristo, que recordarás, ellos no lo identificaron inmediatamente, porque Dios dice que Él les había velado los ojos para que no lo reconocieran hasta ese momento. Y en ese momento en que lo reconocen, ellos quedaron pensando, oye, pues no ardía nuestro corazón cuando nos revelaba las Escrituras. Y entonces ahí, en esa misma hora, ya quizá oscuro, deciden levantarse. Entonces volvieron a Jerusalén. Estas eran noticias que eran muy muy importantes, no podías quedártelas. Entonces ellos mismos no lo dejaron para después. Bueno, pues mañana que amanezca, vamos y lo decimos. No, en ese mismo momento se fueron de regreso 11 kilómetros a Jerusalén. Y dice el texto que hallaron a los 11 reunidos. Entonces es interesante, en otras partes de los evangelios vemos que solamente había 10 de ellos, pero aquí dice que ya había 11. Y vamos a ver más adelante que la capacidad del cuerpo del Señor Jesucristo le permitió hacer cosas que tú ni yo hemos visto. Pero vámonos poco a poquito. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. En esta reunión, imagínate, en ese aposento alto, donde se encontraban encerrados por temor a los judíos, a que los encontraran, a que los arrestaran, a que quizá los ejecutaran, ¿verdad? Así como lo hicieron al Señor Jesucristo. Entonces había temor. Pero cada uno de ellos contaba su experiencia personal en cuanto a la resurrección del Señor Jesucristo, cómo lo habían visto en diferentes situaciones. Y aquí Lucas nos dice que ya estaban los 11, incluyendo a Tomás. Juan nos dice primero que en la primera aparición, la primera revelación del Señor Jesucristo a los 10, obviamente Juan estando ahí, dice Tomás no estaba ahí. Pero en la segunda él dice sí, Tomás ya estaba ahí y el Señor Jesucristo se aparece. Y pues ellos estaban teniendo esta conversación que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente. ¿Por qué? ¿Por qué dicen esto? ¿Ha resucitado el Señor verdaderamente? Porque ellos no le creyeron a las mujeres cuando les fueron a decir, el Señor Jesucristo está vivo. Un ángel nos dijo, los soldados no están, la tumba está la piedra de la tumba está removida y el cuerpo no está ahí, solamente los lienzos, de lo cual fueron testigos Pedro y Juan. Y pues el resto de la gente no les creyó. Dice, pues, ¿cómo crees? Eso no puede ser posible. Bueno, pues es lo que decían. Entonces, ahora en esta reunión, en este cuarto, ellos decían, sí, era cierto. ¿Por qué? Porque le apareció a Simón, a Pedro. Entonces, aparentemente el liderazgo de Pedro era bastante fuerte, porque cuando a Pedro se le apareció y Pedro declaró, sí, yo lo vi con mis propios ojos, hablé con él, lo sentí, lo toqué, lo escuché. Entonces todos empezaron a creer. Cuando de repente estos dos hombres se aparecen, ¿verdad? En medio de la noche, y bueno, en medio, pero ya oscuro, y les tocando la puerta, se reúnen y escuchan todo lo que los demás están diciendo, y ellos también tienen que decir algo, ¿verdad? Entonces, ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, cómo el Señor les había abierto las Escrituras, cómo ardía su corazón, y como compartiendo el pan y estando sentados a la mesa o reclinados a la mesa, de repente sus ojos se abren y reconocen que es el Señor Jesucristo. Y en ese momento, ¿qué sucede? El texto nos dice que el Señor Jesucristo se desaparece. Entonces, pues no es una alucinación. Ellos hablaron con Él nuevamente, ellos escucharon todo lo que Él tenía que decir. Un espíritu, o no sé cuántas personas hayan tenido una experiencia con espíritu, pues no hace ese tipo de cosas, ¿verdad? No come contigo, simplemente no hay comunicación. Y aquí hay comunicación, hay una relación evidente. Y mientras ellos aún estaban hablando, dice el texto, ¿quiénes eran algunos de ellos, por ejemplo? Recordemos que María Magdalena estaba ahí, la otra María también. Había un grupo de mujeres que seguían a Jesucristo desde Galilea, quienes viajaron de Galilea para celebrar la Pascua, ¿verdad? Y pues
todos estos eventos se sucedieron y ya les había dicho el Señor Jesucristo que eso iba a suceder. También estaba Pedro, ¿verdad? Quien después de haber visto el lienzo, cuando corrió a la tumba después de que María les vino a avisar, Juan llegando primero, él no entró, se quedó ahí observando desde afuera la tumba. Pero Pedro, cuando llegó después de Juan, él entró a la tumba, vio los lienzos, vio que estaba vacío. Después Juan entra junto con él. Pero el texto de Lucas 24:12 nos dice que Pedro, al observar que estaban los lienzos ahí, pues imagínate las emociones, la confusión. O sea, no puede ser, ¿cómo crees? Si lo pusimos hace un par de días aquí. Entonces se queda pensando en ello y se va a su casa. No en Jerusalén, se va a su casa en Galilea. Y entre los otros dos discípulos, ¿verdad? Que también están ahí en ese cuarto, también están contando sus eventos personales. Entre otros está Juan, y la palabra de Dios nos dice que había otras personas ahí reunidas. Y te vuelvo a hacer esta nota, que en el camino a Emaús, cuando Jesús hablaba con ellos, estos dos discípulos que llegaron con nuevas noticias, diciendo sí, el Señor también se nos apareció a nosotros, ellos le comentan al Señor Jesucristo que no solo ellos hablaban de estos asuntos, sino que toda Jerusalén hablaba de estos asuntos. Lucas 24:18, nótalo. Bueno, siguiendo con el texto, dice que mientras todo esto sucedía, mientras todo el mundo compartía sus propias experiencias y su excitación y sus emociones y su mente estaba así como, ¿qué está pasando? El Señor Jesucristo se les aparece con las puertas cerradas. No es que tuviera su propia llave, ¿verdad? Recuerden, se estaban escondiendo por miedo a los judíos, que los arrestaran o los ejecutaran. Y ahí, en el grupo, pues bastante grande, ¿verdad? Se aparece el Señor Jesucristo a la mitad, en medio de ellos. Recuerden que todos ellos tenían una expectativa muy grande del Mesías. El pueblo judío tenía como expectativa que el Mesías iba a ser ese líder caudillo que les iba a librar de esta, perdón que se me vayan las palabras, dominación de naciones extranjeras. Y pues su expectativa era de que este hombre iba a ser como David, aún mayor, con mucho poder, ¿verdad? Y empieza a ser la expectativa un líder militar que nos libre de estos romanos espantosos o apestosos. Y pues nada, que con todo y el poder que el Señor Jesucristo demostró, ¿verdad? Porque te recuerdo, sanó gente que el pueblo conocía de parálisis, libró gente de posesiones demoníacas, limpió a muchos leprosos e hizo muchos milagros que en el Evangelio de Juan dice él que si se registraran en un libro ni siquiera cabrían en el mundo. Entonces había muchas evidencias de lo que el Señor Jesús hacía. Es el Señor Jesús que fue crucificado y fue muerto y sepultado. Entonces sus expectativas, ¡boom!, se vinieron abajo. Porque decían, no era este el hombre que esperábamos. Pensábamos que él era ese líder. En el camino de Emaús estos dos discípulos lo dicen. Y pues, no, pues está muerto. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Entonces, nuevamente sus emociones, diciendo, pues, hemos visto personalmente al Señor Jesucristo. ¿Cómo puede ser eso si lo acabamos de enterrar? Entonces su mente está confundida. Lo estarías tú probablemente. Y sin embargo no es algo que, como algunas personas suponen, filósofos o psicólogos, que fue una alucinación masiva. ¿Cómo crees? Nadie puede tener una experiencia distinta, personal, que apunte hacia el mismo evento en diferentes situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, empezando con los enemigos del Señor Jesucristo, los soldados. Ya lo veíamos. Dijeron que ellos físicamente vieron un ángel, por lo cual les causó gran terror y no pudieron ni moverse. Entonces son los enemigos del Señor Jesucristo, no son los discípulos o seguidores, fueron los que lo golpearon o parte de ellos. Entonces dieron testimonio de eso también.
Siguiendo la narrativa, nos dice que inmediatamente al aparecerse, lo primero que les dice es paz a vosotros. Imagínate, les dice paz a vosotros porque Él sabe las emociones que están causándoles todas estas dudas altas y bajas. Entonces, como diciéndoles tranquilos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, en una expresión divina de que el Señor les proveía de esa paz interna, de esa paz de seguridad, sabiendo que Él está ahí, de esa protección que tú y yo recibimos cada día, ¿verdad? Cuando las cosas salen de nuestras habilidades, de nuestro poder como humanos, que a veces pensamos que el universo gira a nuestro alrededor y queremos evaluar las situaciones y los eventos y todo de acuerdo a nuestras habilidades, nuestros grados académicos. Jesús nos impresiona por ello, ¿verdad? Y les dice, paz a vosotros. Entonces era evidente que tenían ya un gran temor, y temor sobre temor y confusión, y al mismo tiempo no podían dar crédito a todo lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Cada quien experimentó, nuevamente te digo, estos eventos por separado. Tenían temor a los judíos, tenían temor a ser arrestados o ejecutados, tenían temor los que vieron los ángeles, ¿verdad? Nunca había visto algo así. Había dudas. Bueno, pues imagínate, encima de todo esto se les aparece el Señor Jesucristo y todos aterrados, dice el texto, estaban atemorizados y tenían temor, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que ellos vieron un espíritu, verdad? Entonces no sabían qué estaban viendo, dice, hey, ahí está otra vez, ¿cómo es posible? Entonces todos ellos al mismo tiempo estaban viendo el mismo evento. Recuerden, no fue la primera vez que lo vieron. Ya lo habían visto y seguían teniendo temor cada vez que se les aparecía. Y dice, ¿qué pasó? Entonces, pero Él les dice, ¿por qué? ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón todos estos pensamientos? Tranquilos, vamos a hacer un repaso. Entonces el Señor Jesucristo apela a su intelecto. Le dice, a ver, ya les había yo dicho, ¿verdad? Más adelante dice que cuando Él estaba con ellos, les había dicho que el Mesías le era necesario padecer, ser crucificado y resucitar. Entonces, ya se los había advertido, ¿verdad? En ese proceso. Les hace hincapié de mirar en las Escrituras, haciendo notar que está escrito en la ley de Moisés. Y sabemos que de ahí hay 5 libros. Está en los profetas, ¿verdad? Todos los libros proféticos. Y en el libro de los Salmos. Entonces, todos ellos apuntan al Mesías y el evento que en el futuro había de completarse, que se cumplió delante de sus ojos. Entonces les dice, ¿por qué estáis turbados? ¿Que no sabes de esto? ¿Se te olvidó? ¿Por qué vienen estas dudas a tu corazón? ¿Por qué dejas que todo esto, ¿verdad? Las circunstancias hagan que dudes, que tropieces, que no sepas qué está pasando, como si algo nuevo ocurriera? Bueno, algo así nuevo, que no sucede cada día, no hemos visto tú y yo algo así. En su corazón, pues Jesucristo les está apelando a esa razón, pero también apela a sus experiencias. Que tú y yo platicamos, tú y yo estuviste conmigo, ¿por qué todavía sigues teniendo estas dudas después de mi resurrección? Entonces, después de apelar a su razón, les dice, ok, si no vas a entender por ese medio, entonces tienes la oportunidad hoy como testigo. Observa, y les enseña las manos, y les enseña sus pies, y en otra parte de los evangelios dice que su costado también. Entonces, estas personas tuvieron tiempo para escuchar, tenían tiempo para ver, y si hubiera dudas, tocar, ¿verdad? Entonces, puedes tener una alucinación, pero no puedes tocar la alucinación, ¿cierto? Esto es en el caso de que fuera una alucinación, como algunos argumentan. Pero ya cuando estás tocando evidencia, es lo que hoy hacemos con la ciencia, ¿cierto? Estás observando, estás escuchando, estás tomando nota, estás tocando.
Ese es el procedimiento que aquí el Señor Jesucristo está utilizando. A ver, toquen, aquí está la evidencia, ¿verdad? Les enseña sus manos, sus pies. Y pues ellos están siendo testigos. Todos pueden ver, todos pueden oír, todos están ahí. Y es una evidencia fuerte en la que tú y yo debemos estar tranquilos. No estuvimos ahí, pero ellos no escribieron este libro para entretenerte o para que tú y yo tuviéramos una actividad religiosa o algo en qué creer. Esto es algo real. El Señor Jesucristo vino a llamar a los transgresores, de los cuales todos somos transgresores. En diferentes formas, todos somos transgresores. Pero si no nos damos cuenta de que somos transgresores, es difícil venir al Señor Jesucristo. Esta resurrección es el pago, ¿verdad? Es la evidencia, la aprobación del Padre, ¿verdad? Por estas transgresiones con las que vivimos cada día, están pagadas. Pero no se te pueden acreditar si tú no vienes a Él. Sin resurrección, seguiríamos muertos en esas transgresiones. Entonces, Él les da la oportunidad a estos testigos físicos que después escriben, ¿verdad? Lo que ellos vieron, todo lo que vieron, con el propósito de que tú y yo creamos, porque eso es lo que escribe Juan. Todo esto fue escrito con el propósito de que sepas que el Señor Jesucristo es el Rey, es el Mesías, y que a través de Él se obtiene la vida eterna. Entonces, evidencia física y palpable, ¿verdad? Que fue dejada en los clavos, en sus manos, en todo el cuerpo de Cristo. Y les dice, palpad y ven, sobre lo cual ellos hicieron. Palparon y vieron. Entonces estaban siendo testigos, ¿verdad? Tocando, viendo la evidencia, como lo hacen hoy nuestros científicos, a quienes les creemos todo lo que ellos dicen. El Señor Jesucristo les dice, un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Y aquí es donde me voy a detener un poquito. ¿Qué características tiene el cuerpo físico de nuestro Señor Jesucristo? Ese es un cuerpo glorificado, ¿verdad? No había ascendido todavía, pero ya tenía ciertas características, como por ejemplo, aquí el Señor Jesucristo nos dice que tiene huesos y carne, pero no son huesos y carne como los que tenemos aquí, ¿verdad? Limitados al planeta Tierra. Este cuerpo del Señor Jesucristo también tiene carne, también tiene huesos. Lo pudieron tocar, ¿verdad? Lo pudieron sentir. Pero no son como los anteriores que estaban limitados. Este cuerpo no tiene limitaciones. También es como este cuerpo que tienes. Es capaz de comer, es capaz de beber, ¿verdad? Para los que nos gustan los tamales, qué bueno. Puede traspasar objetos sólidos. Recordemos que la puerta estaba cerrada. Estaba por temor a los judíos, te decía, y se presenta ahí de la nada delante de ellos. Entonces no hay nada que lo detenga. También puede viajar largas distancias instantáneamente. Para cuando los dos discípulos regresaron desde el lugar donde estaban hasta Jerusalén, el Señor Jesucristo ya se le había aparecido a Pedro. Entonces, ¿cómo es que se movió de donde estaban ellos hasta donde estaba Pedro? Platicar con ellos, platicar con él, esperar a que Pedro regresara, ¿verdad? Y aparecérsele a ellos. Entonces, él puede aparecerse y desaparecer a su gusto. También se le puede reconocer como la misma persona, no es alguien que ya cambió de aspecto y sin embargo está glorificado. Lo que quiero decir es algo como de humorístico, no es que hoy seas moreno y mañana cuando recibas tu cuerpo glorificado vas a ser güero, más alto, más atractivo. Va a ser la misma persona, pero mucho mejor. Entonces, nuevamente te digo, es un cuerpo que se puede tocar, que se pudo tocar y que también puede tocar. Entonces, siguiendo con el texto, es un cuerpo que fue creado para adaptarse a diferentes dimensiones. Vemos que las apariciones fueron hechas en la tierra y cómo se movió de un lado a otro. Pero cuando fue ascendido al cielo, este es un dato interesante, es un detalle interesante, va de la atmósfera terrestre a la atmósfera
a la estratosfera, ¿verdad? Sale del planeta y lo están viendo ellos literalmente. Entonces vemos cómo se adapta a diferentes circunstancias, y no va a cambiar porque ya fue glorificado su cuerpo, ¿verdad? En el nuevo cielo y en la nueva tierra que él prometió hacer. Su cuerpo no va a cambiar, sino que al contrario, él en Filipenses, ¿verdad? Nos promete, Filipenses 3:21, Pablo dice que recibiremos también nosotros, los seguidores de Cristo, los que le amamos. No porque seamos buenas personas, sino porque Él nos amó primero, dice la palabra de Dios. Recibiremos un cuerpo como el de Él. Y eso es algo que es difícil de comprender, ¿verdad? Es algo difícil de creer. Y entonces caemos en la misma categoría que ellos, los discípulos. Las mismas reacciones. Es una promesa que Él hizo. Es algo que difícilmente el mundo creerá. Es algo que a veces nos cuesta trabajo creer, porque no lo hemos visto. Entonces siempre evaluamos el mundo a nuestro alrededor de acuerdo a nuestra experiencia. Evaluamos el mundo alrededor por lo que sabemos o por lo que se nos enseña en las universidades, aunque sea una mentira, ¿verdad? Como la evolución a nivel universitario, porque es bueno para la economía de muchas personas. Entonces, esto es algo que Él prometió, es algo que Él va a hacer. Y nuevamente, como se los apuntó a ellos, revisen las escrituras, lo puso en sus escrituras para que tú y yo tuviéramos esa esperanza. Recuerda que Colosenses 3:2 nos dice que nuestra mente debe estar en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Entonces, esto es parte de las cosas que vienen adelante, no le pertenecen a las cosas terrenales, es una cosa celestial. Y cuando digo celestial no es imaginario, no es una esperanza falsa de que, bueno, pues tengo algo que creer y me sujeto a esto aunque sea mentira. No. Todo tiene su tiempo, y como fue tiempo, dice que cuando el Mesías murió, había sido anunciado cientos de años anterior a ese evento, a su cumplimiento. Se lo dio a Moisés, Moisés lo dio al pueblo judío, se lo dio a los profetas, los profetas recordaban al pueblo judío que el Mesías vendría. Está escrito en el libro de los Salmos, y entonces a su debido tiempo se cumple que el nacimiento del Señor Jesucristo, su muerte, su resurrección. De esa misma manera Él viene, y de esa misma manera tú y yo a su debido tiempo recibiremos su promesa, si es que permanecemos en Él. Y diciendo esto les mostró las manos, los pies, y todavía ellos de gozo no lo podían creer. Recuerda, a veces nuestras emociones dicen, es que no puedo creer lo que estoy viendo. Lo estoy tocando, lo estoy quizá hasta oliendo por la cercanía en la que estoy con Él. Lo estoy tocando, sintiendo, lo estoy viendo, lo estoy escuchando, y todavía no lo puedo creer. Es que no es cierto. Demasiado bueno para ser cierto, como a veces pensamos, a veces reaccionamos. Es muy espectacular y nos cuesta trabajo creerlo. Entonces Dios, el Señor Jesucristo, ofrece nuevamente otra prueba evidente, ¿verdad? Les dice, ok, vamos a hacer esto como un experimento de laboratorio. Como si fuera eso, ¿verdad? Con mucha paciencia les dice, a ver, ¿tienes algo de comer por aquí? Siendo Dios sabe que sí hay, pero les da la oportunidad de reaccionar, a ver, ¿qué está pasando? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Entonces, evidencia. No le puedes dar de comer algo que no existe, ¿verdad? Y si tú estás alucinando al momento de pasar lo que tienes en la mesa, aquí tienes, ¿verdad? Estás reaccionando. Entonces él lo tomó delante de ellos, él comió delante de ellos. Escucharon quizá su masticar, seguramente había un silencio ahí de ¿qué está pasando? Todo el mundo poniendo atención. Y nuevamente no lo pidió porque él realmente tuviera hambre, ¿verdad? Sino para demostrar quién era él, que realmente él era lo que él decía, el Señor Jesucristo. Y esto lo hizo ante la incredulidad de ellos por el mismo gozo que tenían. Es que no puede ser. Entonces les prueba esto y les empieza a decir, bueno, estas son las palabras de las que yo les hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito. Y ahí es donde el Señor apunta. Todo lo que está escrito aquí se cumplió en ese momento.
todo lo que está escrito aquí por los apóstoles después de haber visto todos estos eventos, lo escribieron aquí y habrá de cumplirse porque viene de la palabra de Dios. Jesucristo mismo lo apunta en los profetas, en los salmos, ¿verdad? Y está ahí apuntando, lo cual tú y yo debemos de hacer. La palabra de Dios es infalible y no va a cambiar. El texto nos dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Entonces, les abre el entendimiento para que comprendieran las escrituras, nos dice el texto. Y tú y yo necesitamos lo mismo. A veces pensamos que necesitamos un grado de universidad para poder entender las escrituras, pero lo que se requiere es esa relación personal con el Señor y Él te dará ese entendimiento de acuerdo a su voluntad y de acuerdo al propósito que Él tiene para tu vida. Pero si no te acercas, si no pasamos tiempo en oración, si no pasamos tiempo leyendo y nuestra prioridad no es la palabra de Dios, difícilmente vamos a adquirir algún conocimiento firme, ¿verdad? Que nos ayude a compartir esta fe que salva. No es una fe que salva porque yo lo digo, porque yo lo quiero, porque yo lo deseo. Es una fe porque salva, porque Él es el que salva. Tú y yo somos mensajeros. Como ellos eran testigos, tú y yo somos esos testigos. Seguimos siendo testigos, pero para atestiguar algo necesitamos saber qué estamos atestiguando, de qué estamos hablando. Bueno, les dice lo que está escrito, ¿verdad? Nuevamente, así fue necesario que el Cristo padeciese, necesario porque sin esa muerte, sin esa resurrección, ¿verdad? Necesario que padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predique en su nombre. Entonces todo tiene un propósito, restaurar la relación que había entre los hombres y Dios. Se perdió y la paga por esa desobediencia es la muerte. Entonces, siendo Dios, se hace humano para padecer esa muerte que tú y yo merecemos. Entonces, las escrituras dicen que era necesario que Él padeciese. Las escrituras nos dicen que también era necesario que resucitase. Sin su resurrección, tú y yo estaríamos todavía en problemas, tratando de cumplir y satisfacer las demandas de Dios. Pues es algo imposible. Solamente Cristo lo hizo y gozamos de esa justificación. Somos justificados por Él. Entonces, te recuerdo, las expectativas que ellos tenían del Mesías les engañaban. Se habían olvidado de que el caudillo, el Mesías, debía de padecer. Ellos esperaban a un líder que no padeciera, un líder que fuera poderoso, tremendo, que nadie le pudiera hacer frente. Y cuando fallece, pues ahí viene la desilusión, la confusión, las dudas. ¿Y ahora qué va a pasar? Entonces, pero ellos estaban siendo testigos oculares, ¿verdad? Palpando como científicos de todo esto que estaba pasando. Y tenían la oportunidad de en ese momento ser confirmados. Su fe y sus dudas desaparecieron, ¿verdad? Porque vemos después cómo salieron después de que el Señor Jesucristo les dice que debían de permanecer en Jerusalén. Te recuerdo que a muchos de ellos los encontró en Galilea. Pedro ya se había regresado a su casa. 7 de ellos con él, ¿verdad? Para regresar a sus actividades anteriores, a ser pescador. Y así el Señor Jesucristo encontró a muchos fuera de Jerusalén. Por eso les dice, permanezcan aquí hasta que reciban poder que yo les envío, de la promesa de mi Padre. Entonces les da un mandamiento, ¿verdad? ¿Cuál es ese mensaje que deben ellos seguir predicando? Pues es el mensaje del arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Es volverse hacia Dios. Dejar de vivir la vida en tus propios términos. Dejar de pensar que la vida solamente se concentra aquí en planeta Tierra, de acumular riquezas. Porque eso es lo que pensamos muchas veces. Acumular, o trabajar, o placer. Entonces todo lo concentramos en el planeta Tierra como animales. Y al cabo de nuestras vidas, pues ya, logré lo que quise y pues ya lo que sea que sea. Y no, dice Dios que hay un propósito eterno. Quiere que nuestro panorama se amplíe. El perdón, el predicar este arrepentimiento, Él nos está llamando a sí mismo.
Este es un mensaje que debería de predicarse a todas partes, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que hay buenas noticias, el perdón de pecados. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues hay mucha gente que seguramente no viene a Dios porque piensa que sus pecados son tan grandes que no hay forma de que Dios se los perdone. Y dice Dios que este mensaje es un mensaje para ti, que si piensas que tus pecados son tan grandes que Dios no te va a perdonar, pues te equivocas, porque este mensaje dice que es para perdón de pecados. Si tú te arrepientes, si tú ya estás harto de vivir la vida que has estado viviendo, en una forma progresiva, poco a poco, el Señor te va a ir entrenando, ¿verdad? En su entendimiento, en su palabra, en esta nueva vida que nos da a través del Señor Jesucristo. Entonces, dice el Señor Jesucristo en el versículo 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. Jesús les acababa de graduar en ese momento en su entrenamiento como testigos. Tú y yo, nuevamente, somos esos testigos también. Ellos vieron y ellos escucharon y ellos tocaron y escribieron todo lo que vieron, ¿verdad? A Jesús no era un fantasma, ellos pudieron tocar. Entonces, Dios les da, el Señor Jesucristo les da una promesa nueva, les dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Bueno, no es nueva, ya lo había prometido Él, sobre vosotros, no es sobre todos, ¿verdad? Sobre vosotros, los que están aquí siendo testigos, los que vieron, los que oyeron, los que estuvieron conmigo hasta el final. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y recuerda, ahí es donde empieza el Pentecostés con Pedro, ¿verdad? Empieza la iglesia. Lo vemos en el libro de los Hechos. Y así lo hicieron. No se regresaron a Galilea a regresar a sus vidas pasadas, sino que esperaron, creyeron, vieron y atestiguaron de todo lo maravilloso que ellos experimentaron y padecieron y sufrieron y murieron por lo que ellos vieron. Murieron, no querían morir primeramente, pero después fueron. Lo vemos en los textos posteriores cómo padecieron y sufrieron gravemente porque era real lo que vieron. Entonces, ¿a nosotros cómo nos afecta esto? Bueno, pues tú y yo tenemos el privilegio de escuchar el Evangelio, de ver el Evangelio, de leerlo, de verlo, de vivirlo y seguir testificando del Señor Jesucristo a más personas. No se trata de acumular dinero, ¿verdad? Trayendo personas. Se trata de darles el Evangelio, de las buenas noticias. Dios está perdonando. No es necesario que vayas al infierno. Hoy en día mucha gente no cree en el infierno, no cree en el cielo porque cree que la vida es acerca de ellos. Entonces, pues si se quieren negar a algo que va a pasar, pues no va a haber tiempo para el arrepentimiento entonces. El arrepentimiento es hoy. La satisfacción de vivir con Él comienza hoy. Pero si no quieres, pues nadie te va a obligar. Y no creas que cuando te mueras y dices, pues perdóname, no creo que eso pase, pero cada quien toma su propia decisión. Te sugiero que detengas tu vida un momento, consideres lo que está escrito, no lo que yo te estoy diciendo, lo que está escrito en el libro, pidas a Dios entendimiento y vengas a Él. Entonces, debemos prepararnos a recibir a nuestro Señor, hermanos, los que hemos creído, los que queremos seguirle, usando las evidencias que vienen de la palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Padre Celestial que abra ese entendimiento, ¿verdad? Que nos dé ese entendimiento para ser testigos de Cristo, para seguir siendo testigos de Cristo hasta el día de su regreso, cuando Él se aparezca nuevamente, esta vez con poder y gloria, ¿verdad? Que ni aún los discípulos vieron. Entonces, va a ser buenas noticias para los que le siguen, va a ser malas noticias para los que no. Entonces, hoy tenemos chance todavía de gozarnos y gracias por tu tiempo, casi una hora. A mí me fascinó esta parte del texto, lo quise compartir contigo. Espero que te sea de edificación, de ánimo. Gracias por tu paciencia, pero sobre todo gracias a Dios por su palabra, porque nos es necesaria. Así que
pongamos atención, aprendamos a crecer, a seguir adelante y bueno, pues que Dios te bendiga, tengas un muy bonito día.